Una de nuestras lectoras pregunta qué es exactamente la excomunión y cómo se levanta la excomunión, ¿no? Porque se habla mucho de excomunión y me pone el ejemplo de algunas personas que están, según ella cree, excomulgadas, pero en realidad el ejemplo no es de personas que están excomulgadas, sino de personas que no pueden recibir la comunión, que no es lo mismo. Entonces explico un poco cuál es la diferencia entre una y otra. La excomunión no significa que una persona es prohibida de recibir la comunión. Es una pena mucho más grave. Es una pena por la cual una persona, debido a un delito moral que ha cometido, es decir, dentro de la ley de la iglesia, recibe esta pena. Y esta pena lo aparta temporalmente de la comunión de la iglesia. Es decir, es una persona que está entre paréntesis en la comunión de la iglesia. Y como consecuencia de eso no puede recibir la comunión, pero es una de las consecuencias ciertamente gravísimas, pero no la única. La excomunión, en consecuencia, no es simplemente decirle a una persona no puedes recibir la comunión, es apartarla de la comunión de la iglesia, ¿no? Entonces, esa persona apartada es bastante inútil, digamos, que participe de algunas actividades eclesiásticas porque esa persona no va a participar de ellas con provecho, porque ha sido apartada de la comunión de la iglesia. Hay una diferencia fundamental con las personas que no pueden recibir la comunión, por ejemplo, divorciados en una nueva unión, ¿no? Las personas que están casadas con alguien por la iglesia y que conviven con otra persona que no es su esposo o esposa según la iglesia, estas personas están en un estado irregular respecto de la gracia, es decir, están en un estado de pecado mortal. Y mientras sigan conviviendo juntas sexualmente, estas personas no pueden recibir la comunión. Estas personas no están excomulgadas, pero su situación no les permite recibir la comunión como cualquier otra persona que está en pecado mortal. Entonces, no es verdad que existe una norma simplemente para que la persona que está divorciada no pueda recibir la comunión. Es falso. Si una persona se divorcia pero vive sola, esa persona no pierde la capacidad de recibir la comunión. Si esa persona se ha unido a otra persona, esa persona pierde la capacidad de recibir la comunión solamente si convive sexualmente, porque ese es el acto unitivo del matrimonio y ese es el acto de infidelidad. Pero si esas personas viven como hermanos, esas personas tienen el derecho a recibir la comunión. De hecho, conozco varios que lo reciben. Entonces hay que comprender que la situación de la destrucción de un matrimonio, por trágico que sea, la iglesia no la ve como una situación que significa violar las normas de la iglesia. La violación de las normas es alguien que convive con otra persona teniendo relaciones sexuales y esa es específicamente la violación de un mandamiento específico de Jesucristo. Específico, no interpretado, no creado, no inventado, específico. En consecuencia, en esas circunstancias, una persona que vive así, no puede recibir la comunión, pero es exhortada, como hace el Papa Juan Pablo II, como ha hecho el Papa Benedicto XVI, y claramente lo va a hacer con certeza el Papa Francisco en su momento cuando aborde estos temas, en las que va a pedirle a las parejas que viven en situación irregular que se mantengan cerca de la iglesia. Ese es el punto. Pero en el caso de la excomunión es distinta. La excomunión se impone ya sea por un castigo siempre con propósito medicinal de un obispo que determina que una persona, un sacerdote, por la violación de sus enseñanzas o por la gravedad de su conducta, no arrepentida, ¿no? Porque, digamos, puede caer, pero si se arrepiente, regresa al seno de la iglesia. Por la gravedad de algunos pecados, esta persona es una persona que recibe, de acuerdo al criterio del obispo, una excomunión. Los obispos aplican excomuniones muy poco, porque es una pena de una tremenda gravedad. Prefieren una suspensión ad divinis, que significa que una persona no puede ejercer sus actividades de católico en la vida pública, o un sacerdote, por ejemplo, pierde la capacidad de ejercer su ministerio sacerdotal en la vida pública, antes que recurrir propiamente a la excomunión. Sin embargo, existen algunas conductas que son penadas gravemente por la iglesia y que se llaman la excomunión
late sentencia, es decir, que no depende de una sentencia, depende simplemente, es automática, ¿no? Es una comunión que se da por el acto cometido. Por ejemplo, una persona que comete aborto y todos los que colaboran en el aborto, la persona que proporciona el dinero sabiendo que es para aborto, las personas que presionan para que la mujer recurra a un aborto, los médicos, las enfermeras, todos los que facilitan el aborto están automáticamente excomulgados. Y esa es una excomunión que está reservada exclusivamente al obispo. Ahora, el obispo normalmente en muchas ciudades delega esta potestad a algunos párrocos, y en algunas ciudades donde el aborto es rampante por el problema de la cultura, lo delega prácticamente a todos los párrocos, pero solo los párrocos, un asistente del párroco, un sacerdote nuevo, no tiene la potestad para perdonar el crimen del aborto. Otra razón por la cual una persona incurre automáticamente en la excomunión es, por ejemplo, un sacerdote que revela un secreto pontificio o un sacerdote que revela un secreto de confesión, aún más grave. Y en estos casos, el sacerdote, el perdón de su pecado, de esta gravedad, solamente puede ser levantado por el Papa. Ni siquiera el obispo lo puede perdonar. Entonces, obviamente, a través de un documento absolutamente secreto, porque es un tema de confesión, este tema va a la penitenciaría apostólica, donde la persona que ha cometido este pecado gravísimo reservado al Santo Padre es una persona que puede en ese momento presentar esto. Se presenta a la oficina llamada de la penitenciaría apostólica, donde hay un cardenal a cargo, el cardenal penitenciario, que le lleva estos casos en total secreto al Santo Padre, y el Santo Padre otorga o no el perdón y en consecuencia la supresión de la excomunión, el levantamiento de la excomunión. A través de la penitenciaría apostólica esto es informado a los interesados, ¿no? El obispo que ha hecho el trámite y el cristiano, sacerdote, religioso, etcétera, que estaba excomulgado. Entonces, la persona que nos escribe pregunta cómo se levanta la excomunión, cómo se sale, si se quiere, de la excomunión. En el caso de las excomuniones late sentencia, es decir, las que ya están automáticamente contempladas en el Código de Derecho Canónico, cada código básicamente implica o incluye qué es lo que es necesario hacer para reparar y para retornar al seno de la iglesia. Entonces, cuando se dice este es un pecado reservado al Santo Padre, es obvio que hay que hacer un trámite para que, hay que pedir perdón por el pecado, y el sacerdote lo dirá al obispo, que el obispo presentará el caso al penitenciario apostólico, que a su vez lo presentará al Santo Padre. En el caso de aquellos que han recibido una excomunión directa del obispo, como la excomunión no es una medida exclusivamente punitiva, sino también medicinal, o sea, lo que busca es que esta persona, sintiendo su apartamiento de la iglesia, se revierta en su decisión. Pensemos, por ejemplo, en algunas personas que han estado enseñando o proponiendo herejías como si fueran doctrina de la iglesia, han sido corregidos varias veces por el obispo, y esta persona no se corrige. Esta persona es excomulgada por decisión del obispo, y para que esta persona sea liberada de la excomunión, para que sea retornada a la comunión de la iglesia, tiene que confesar su pecado y corregir lo que ha hecho, pedir perdón diciendo que se retracta, y en consecuencia el obispo, viendo que efectivamente la persona toma una decisión de enmienda para reparar el mal hecho y cambiar de camino, entonces le levanta la excomunión. Pero básicamente, cuando se trata de una excomunión impuesta por el obispo, esa excomunión se levanta cuando se han reparado los daños cometidos que llevaron a proclamar la excomunión. Que tengas un buen día.